Listo, iniciamos la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a iniciar de entrada con un problema, así por la cara, recién iniciando. Listo. Hay N ciudades y M conexiones aéreas entre ellos. Tu tarea es determinar la longitud de la ruta mínima, la ruta más corta, de Sirjala a cualquier ciudad. Ya vamos a ver qué es Sirjala. Eso es una ciudad, creo que de Finlandia. Pero bueno, no importa en este contexto. Entonces el input. La primera línea tiene dos enteros, n y m. El número de ciudades y de conexiones de vuelos. Las ciudades son numeradas de 1 a n y la ciudad 1 es Sirjala. Sirjala va a ser la ciudad número 1. Listo. Después de esto, nos dan m líneas que describen las conexiones. Cada línea tiene tres enteros, a, b y c. Que es que el vuelo inicia en la ciudad A y termina en la ciudad B y su longitud es C. Cada vuelo es de una sola dirección, de un solo sentido. Tú puedes asumir que es posible viajar de Sirjala a todas las otras ciudades. ¿Qué tenemos que imprimir? En enteros, que es la longitud de la ruta mínima de Sirjala a todas las demás ciudades. Listo, entonces, ¿qué nos dan? N, ya esto lo podemos pasar, para los que ya saben que es un grafo, tuvimos una clase de eso anterior a esta. Podemos representar las ciudades como nos... A ver, ¿quién entró? Mateo. A ver cómo lo saco. Bueno, entonces, muchos se habrán dado cuenta, ya recién leyendo este problema, que las ciudades las podemos representar como nodos. Y las conexiones serían aristas. Entonces nos dan 3 nodos y 4 aristas. Pasemos esto acá, que acá lo tengo dibujado ya. Entonces sería, esto lo podemos ver como un grafo, que es de la ciudad 1, o sea, del nodo 1 a la ciudad 2, tiene longitud 6. Entonces, aquí ya conectamos de 1 a 2 con longitud 6. Acá de 1 a 3 con longitud 2, 1 a 3 con longitud 2. Listo, ¿y qué nos piden? El camino mínimo de 1, porque 1 es Sirjala, lo que llaman la ciudad de inicio. Esto lo puedo hacer más. Sí, así me sirve. Listo. Y nos piden el camino mínimo desde 1 hasta todas las demás ciudades. Bueno, veámoslo. ¿Cuál es el camino mínimo desde 1 hasta 3? Hay dos rutas principalmente que se pueden ver aquí. Una es tomar esta arista que tiene longitud 4 y la otra es tomar esta arista que tiene longitud 2. Entonces aquí abajo podemos decir que hasta el nodo 3 la longitud mínima es 2, el camino mínimo es 2. Y acá podemos ver la tercera entrada, la tercera salida es 2. ¿Por qué? Porque es el camino mínimo a la ciudad 3. Ahora, el camino mínimo a la ciudad 2. Listo, aquí podemos ver, por ejemplo, este camino. Bueno, claro, como empezamos de la ciudad 1, el camino mínimo de la ciudad 1 a la ciudad 1 es 0, porque ya iniciamos desde ahí. Entonces, hasta la ciudad 2, aquí podemos ver este camino, que tiene longitud 6. Acá hay otro camino, que es venir para acá y agarrar acá. Este tiene longitud 7. Es mayor que el de 6. Y tenemos otro camino, que es de la ciudad 1 a 3 con longitud 2 y de la ciudad 3 a 2 con longitud 3 y 2 más 3, 5. Este es el camino mínimo. Entonces por eso se imprime 5 cuando es 2, cuando estamos hablando de la ciudad 2. Entonces el camino mínimo de las sería este. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, ya lo dije en el nombre de la clase, que es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es el algoritmo más conocido, el más famoso, para resolver el problema de camino mínimo. Que este problema de camino mínimo tiene diferentes variantes. Entonces,
Esta variante, por así decirlo, es partimos desde un solo nodo a todas las otras ciudades. Entonces, listo. Ahora, voy a proceder a explicar cómo es el algoritmo. Listo. Voy a borrar. Listo. Bueno, para el algoritmo, nosotros tenemos un paso inicial. ¿Cuál es el paso inicial? Desde a todos vamos a ponerle distancia infinita. Distancia infinita. Todos vamos a ponerle un infinito. A todos los nodos. Les ponemos un infinito. Ahora, como a nosotros nos dicen que iniciamos en el nodo 1, a este inmediatamente le vamos a poner distancia 0. Porque podemos llegar a él con distancia 0, porque desde ahí iniciamos. Ahora, a nosotros pararnos en él, ¿qué procedemos a hacer? Recorremos todas las aristas que él tiene. Todas las aristas que salen desde el vértice en el que estamos parados. Y procedemos a hacer unas actualizaciones. Entonces, vamos a ir ya viéndolo un poquito como medio pseudocódigo. La distancia a 1 actualmente es 0. La distancia a 2 actualmente es infinito. Igual que la distancia 3. Porque no se hace el... Listo. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Parados aquí recorremos todas las aristas. ¿Y qué preguntamos? Si la distancia A3 es mayor... Voy a quitar un poquito de zoom. Si la distancia 3 es mayor que la distancia de U, bueno, la distancia de 1 que estamos para actualmente, y intentamos usar la arista. ¿Que la arista qué peso tiene? Tiene peso 2. Y listo, reemplazamos. Esto es entonces infinito es mayor que 0 más 2. En efecto, porque en teoría infinito no es un número como tal, pero es un número grandísimo. Y ya después veremos cómo podemos representar ese infinito en código. Entonces, ¿esto qué significa? Que encontramos una forma de llegar a el nodo 3 con distancia 2. ¿Y qué hacemos? Procedemos a actualizarlo. Entonces llegamos con distancia 2. Pero ahora, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a llevar acá una lista de todo lo que estamos actualizando. Vamos a llamarla PQ y ahorita les digo por qué. Y vamos a guardar los que actualizamos. Entonces actualizamos que llegamos al nodo 3 con distancia 2. Vamos a escribirlo al revés y ahorita vamos a ver por qué. Con distancia 2 llegamos al nodo 3. Ya saben, las tuplas son de este estilo. La distancia y el nodo. Eso es lo que estamos guardando, ese sentido aquí. Que llegamos con distancia 2 al nodo 3. Listo, ahora. Recorremos la siguiente arista. Que es esta. Y preguntamos. La distancia A3 es mayor que la distancia desde 1, porque estamos parados en 1, hasta sumar la arista, recorrer la arista, 4. Entonces reemplazando, estamos preguntando si 2 es mayor que 4. Esto es falso. Entonces no procedemos a hacer ninguna actualización. Y bueno, ya creo que la puedo escribir más rápido con esta otra arista de aquí. Que a ojo podemos ver que esta arista vamos a recorrer acá con distancia 6 y eso es menor que infinito. Entonces vamos a actualizarlo de una vez acá. Que distancia 2 podemos llegar con 6. Y recuerden,
les dije que teníamos que llevar una lista de lo que hemos actualizado. Ahora, llegamos con distancia 6. Recuerden la distancia. Con distancia 6 a el nodo 2. Ahora, el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo greedy, que ya habrán escuchado los que estuvieron en las clases que es un algoritmo greedy. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Como es un algoritmo greedy, nos sirve pararnos en el nodo con distancia mínima. Entonces, ya el 0 lo procesamos, ya ese queda listo. Acá tenemos una lista de lo que acabamos de actualizar. ¿Cuál vamos a tomar? El que tiene menor distancia. Acá hay uno con distancia 2 y con distancia 6. Entonces, ¿cuál tomamos? El que tiene el nodo 3, porque es el que tiene distancia menor. Y listo, lo sacamos, lo extraemos. Como si fuera una cola. Bueno, sí, como si fuera una cola. Listo. Entonces procedemos a pararnos en 3. En el nodo 3. Vamos a actualizar acá también. Que aquí llegamos. Acá llegamos con distancia 2. Y acá hasta ahora tenemos distancia 6. Y listo. Hacemos las mismas preguntas. ¿Qué aristas salen desde 3? Solamente hay una arista que sale desde 3. Que es esta. Y preguntamos si 2 más 3, porque es la arista que vamos a recorrer, es menor que 6. Y en efecto es menor. 2 más 3 es menor que 5, es menor que 6. Entonces procedemos a actualizar. Este va a tener distancia 5 ahora. Acá. ¿Y qué hacemos? Lo añadimos a nuestra lista, a nuestra cola, que la vamos a tener organizado por distancia. Distancia 3, digo con distancia 5 a el nodo 2. Es un cambio que acabamos de hacer. Todos los cambios los tenemos que guardar en esta lista. Ahora, como les dije, este ya queda listo, porque ya lo sacamos de la lista. Tomamos de nuevo la distancia menor. Como ven aquí, están dos versiones del nodo 2, pero esta es desactualizada. Nosotros siempre vamos a tomar la que tiene menor distancia. Entonces nos paramos en el nodo 2 con distancia 5. O sea, nos volvemos a parar aquí. Bueno, no nos volvemos, nos paramos por primera vez aquí. Y ya preguntamos, ¿qué aristas salen desde aquí? No sale ninguna arista. Ninguna arista tiene este sentido. Y aquí quedaría finalizado el algoritmo. Ese es el algoritmo de Dijkstra en este grafo pequeño. Se entiende más o menos cómo lo vamos haciendo. Y ahorita les muestro un código. Pero así, idealmente, cómo se maneja. Una sola persona que me escriba así. Bueno, ahí Freddy aplaudió. Supongo que se entendió. Listo. Ahora. Uy, ¿por qué no me abrí Visual? Listo. Ahora. Ahora con el código, si no quedaron claras algunas partes, lo vamos a ir viendo. Entonces, de nuevo, resolvamos este problema con el algoritmo de Dijkstra. Primero nos dan la cantidad de vértices y después la cantidad de aristas. Se suelen llamar N y M. Listo, las recibimos. Bueno, vamos a copiar la entrada una vez. Listo. Después, ¿qué nos dan? Nos dan las aristas. Nos dan las aristas, 4 aristas. Que van desde A hasta B con longitud C. Listo. Ahora, en la clase de Mateo habrán visto, o bueno, no, si 100% no oyeron, cómo se representa un grafo en un lenguaje de programación. Entonces, vamos a crear nuestro. Si fuera un grafo sin pesos, o sea que las aristas no tuvieran longitud, lo guardamos como un vector de vectores. Bueno, acá vamos a restarle para indexar en 0.
Si aquí nos dan la ciudad 1, yo quiero que sea la ciudad 0, para indexar el 0 y así. Bueno, habrán visto que entonces, si no tuvieran pesos, sería así. Pero a nosotros nos interesa en guardar los pesos. O sea, porque los pesos son las longitudes de las aristas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A guardarlos como un par. Que bueno, para hacerlo que sea mejor, podemos hacer esto. A partir de ahora, cada vez que escriba II en mi código, es esto, par de entero entero. Uy. Y listo. Entonces no vamos a guardar solamente B, sino que vamos a guardar de B a C. Y las aristas son dirigidas, son de un solo sentido. Entonces solamente vamos a guardar esta arista. Ahora, creémonos acá una función para el algoritmo. Vamos a llamarla distra. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el grafo. Y sí, eso, el grafo. Vamos a sacar el tamaño, la cantidad de vértices. Ahora, ¿quién entró por ahí? Muy bien, entró alguien más. Bueno, como ven acá, en lo que yo les expliqué necesitamos varios elementos. Primero, necesitamos guardar las distancias. Vamos a poner otro color. Necesitamos guardar las distancias. ¿Cómo vamos a guardar las distancias? Con un vector. No tiene mucho misterio. Entonces creamos nuestro vector. Bueno. Siempre recuerden analizar el tamaño de las entradas. Como acá nos dan números muy grandes, 10 a la 9, eso hecho 10 a la 5 veces nos puede dar 10 a la 14. Entonces necesitamos el tipo de dato long. Entonces, creamos nuestro vector. Vamos a llamarlo dis también, que va a tener tamaño n. ¿Por qué? Porque hay n nodos. Ahora, yo que les había dicho que inicialmente yo vine acá y todos los puse como infinito. Ahora, ¿cómo se suele implementar el infinito? Simplemente se crea una constante que la llamamos infinito y le ponemos un valor muy grande. Por lo general 10 a la 18 suele ser suficiente. Como yo les había dicho aquí ahorita, como 10 a la 4, porque sería 10 a la 5 por 10 a la 9, es más o menos lo que necesitaríamos, lo que ya nos basta. Pero por lo general para tipo de datos long se usa 10 a la 18. Y listo. Y aquí haciendo esto, todos los puse infinitos. Ahora, todos se ponen infinitos, excepto ¿cuál? El nodo de inicio, que acá no lo pasé. El start. Ese lo vamos a inicializar con 0, porque es de donde partimos. Ahora, ¿qué otros elementos necesitábamos? Esta lista. Que bueno, esta es una lista donde yo les dije que siempre vamos a necesitar extraer el menor. El que tenga menor distancia. ¿Qué estructura de datos podemos usar para añadir elementos y siempre extraer el menor? Añadir elementos y extraer el menor. ¿Qué creen que podemos usar? A ver, alguien que... Bueno, ya di más o menos una pista llamándolo así. Bueno. Existe una estructura de datos que se llama Priority Queue. En C++ se escribe así. Priority Queue. Que si nosotros lo creamos así, siempre nos va a dar el mayor. Siempre nos va a dar. Nosotros insertamos un valor. Supongamos, no sé, insertamos 1. Voy a explicar rápidamente aquí. Esto se va a explicar en nivel inicial. O si es que ya no se explicó. Entonces, al yo hacer esto, sea el top va a ser 10. Nos da el número más grande. Pero como yo les dije, necesitábamos el más pequeño.
Para que nos dé el más pequeño, en C++ se hace esto. Existe otro truco de insertarlos como negativos y así queda el más pequeño, pero bueno, usemos esto, más fácil. Listo. Entonces aquí pq.top nos daría el 1, que es el elemento más pequeño. Ahora, nosotros necesitamos guardar pares, pero también se puede usar. Entonces nuestro par va a ser distancia nodo. Como ya les dije, la distancia la tenemos que guardar en los long. Vamos a crear por acá typedef, que sería de long, y esto es un nodo, ese sí puede ir en entero. Y vamos a llamarlo PLI, vamos a llamarlo así. Entonces, nos creamos nuestra priority queue de mínimos, que el tipo de dato va a ser simplemente una expresión aquí, PLI, PLI, PLI. Y tenemos que añadir el primero. Recuerden, añadimos distancia nodo. El primero es que llegamos con distancia 0 y el nodo es ese, porque es desde donde partimos. Y listo. Ahora simplemente, mientras nuestra lista no esté vacía. Bueno, acá no terminé de ejecutarlo del todo porque nosotros extraímos esta, la de 5.2. Esta la extraímos. Esperen, yo quito. Esta la extraímos. Como vimos que no teníamos más aristas, no hicimos nada. Ahora también vamos a extraer esta. Pero como no hay nada que hacer, incluso ya tenemos una distancia menor, también lo sacamos y no hacemos nada. Lo extraemos y ya quedaría vacía. Entonces el algoritmo se ejecuta mientras que no esté vacía. Empty es vacío. Esto da true si está con algún elemento. Y aquí lo niego. Entonces esto se hace ejecutar mientras nuestra priority queue tenga elementos. Y ahora ¿qué hacemos? Lo extraemos. Recuerden que los pares eran de distancia. Vamos a llamarlo de aquí. Y al nodo vamos a llamarlo u. pq.top. Y pq.pop. Esto es para eliminarlo. Para quitarlo de la lista. Ya no necesitamos más. Ahora, importante, un paso importante. Como ven, aquí nosotros teníamos 6, 2. Supongamos que acá teníamos otra lista. Al otro nodo por acá, 4. Ahora, nosotros vimos que habíamos llegado con distancia 5. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos una distancia de 6. Que es mayor a la que tenemos actualmente en nuestro vector. ¿Qué significa? Que estamos en un camino que no es mínimo. Por lo tanto, tenemos que ignorarlo. Estamos en una versión desactualizada, una que ya no nos interesa, una que ya no es óptima. ¿Cómo hacemos eso? Si la distancia que extraímos es mayor que la distancia que está actualmente en nuestro vector u, o sea aquí, lo ignoramos, continuamos a la siguiente iteración. Y listo, recorremos las aristas. Aquí estamos recorriendo todos sus vecinos y W es el peso de las aristas. ¿Y qué hacemos? Las verificaciones que les había dicho al inicio. Si la distancia de V es mayor que la distancia de U, recuerden, U es el que estoy parado actualmente y V son los vecinos. Si la distancia de V es mayor que la distancia de U más W, que es el peso de la arista, lo actualizamos. Significa que llegamos de una manera más óptima. Entonces sí. Y lo añadimos a nuestra cola de prioridad, que es con distancia V y es el nodo V. Y listo. Aquí ya está codiado el algoritmo de Dijkstra. Creo que expliqué bien qué es cada cosa. Entonces, si ya saben, cualquier duda que tienen, me interrumpen, me preguntan. Y listo. Ahora, entonces,
Al yo hacer esto por cada i desde n hasta i más y imprimo distancia i, y aquí me tendría que quedar todas las distancias óptimas, todos los valores de los caminos mínimos. Entonces vamos a llamar aquí nuestro distra, le pasamos el grafo y el inicio es 0. Porque el problema que nos decía que partimos de Sirjala y Sirjala es la ciudad 1. Pero acá como estamos iniciando con 0, entonces el inicio es 0. Y ejecutamos. 052. Entonces si codié bien el algoritmo de Dijkstra, esto debería dar accepted. Veamos, enviémoslo. Si estoy grabando, listo. A ver qué da. Bien, dio accepted. Aceptado. Listo. Bueno. Punto importante. Que una sola persona diga qué cree que es la complejidad algorítmica de esto. Que alguien diga cualquier cosa, lo que se les ocurra, los que se le venga así de primeras. Mateo, según usted, ¿cuál es la complejidad algorítmica de esto? Bueno, para analizar esta complejidad algorítmica tenemos que ver por partes. Primero que todo, nosotros vemos que recorremos las aristas, todas las aristas y todos los vértices. Entonces ya como mínimo sabemos que es como la complejidad algorítmica de un DFS o FS, que debieron haber visto la clase pasada, que es O de n más m, que siendo n la cantidad de nodos y m la cantidad de aristas. Sabemos que como mínimo, esta no es la complejidad, pero como mínimo tiene esta complejidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo este for de recorrer todas las aristas, toda la cantidad de veces que hay elementos en nuestra cola de prioridad. En las priority queues, añadir un elemento, hacer el push, tiene complejidad algorítmica O de log n, siendo n el tamaño de la cola de prioridad. Entonces, y extraer también es O de log n. Todas las operaciones son O de log n. Todas son logarítmicas. El push, el top, el pop, todas son logarítmicas. Bueno, de hecho el top creo que sería de 1, porque ya está precalculado. Pero si el pop es log n. Si tenemos que esta línea es log n. Entonces, este log n se estaría haciendo todas las veces que recorremos un nodo y sus aristas. Entonces, este O de n por m, o de n más m, perdón, va por un log de n. Porque es la complejidad de extraer y ir añadiendo todos los vértices, todos estos valores. Entonces sí quedaría la complejidad algorítmica del algoritmo de Dijkstra. Bueno, esperen todo un poquito de agua. Ya saben, pueden decir cualquier cosa si tienen alguna duda. Bueno. Listo. Ahora. Acá les quiero mostrar algo interesante. Listo. ¿Cuál creen que es el camino mínimo desde el nodo 0 hasta el nodo 4? ¿Cuál creen que es el camino mínimo desde 0 hasta 4?
Mira, aquí les dejo el grafo, sí. Aquí me voy a quedar hasta que alguien diga algún valor. Es muy importante que analicen este grafo primero por sus cuentas. Esta lista tiene peso 3, peso menos 4, peso menos 5, peso menos 2 y esta tiene peso 3. ¿Cuál creen que será el camino mínimo aquí? Esto es un grafo muy bueno para mostrarles algo que es una de las debilidades del algoritmo de Dijkstra. Entonces, veamos. Primero, para llegar al nodo 4 partiendo desde 0, sabemos que podemos tomar esta arista. Sí o sí tenemos que tomarla porque tenemos que salir del nodo 0. Entonces ya llevamos un 3. Ahora, para salir del nodo 1, hay dos opciones. Esta arista o esta arista. Entonces, si tomamos esta arista, estaríamos llegando, añadiendo estos 3 y estaríamos llegando con distancia 6. Entonces, ese sería un camino por ahora. Pero también podríamos tomar este camino, que aquí llevamos un 3. Acá vamos a llevar un menos 4. Entonces actualmente llevaríamos menos 1. Después acá menos 5. Eso menos 1 menos 5 es menos 6. Y acá menos 2. Menos 6, menos 2, menos 8. Más 3 nos quedaría menos 5. Estaríamos llegando con camino menos 5 si hacemos todo este camino de aquí. ¿Y menos 5 es menor que 6? Sí, en efecto sí. Entonces, hasta ahora tenemos un camino mínimo de menos 5. Entonces, ya listo. Podríamos decir que el camino mínimo es menos 5. Esto es totalmente válido. Pueden haber aristas con pesos negativos. Eso puede pasar. Hay problemas donde se necesitan representar aristas con pesos negativos. Pero ¿qué pasa? Este no es el camino mínimo. Acá pasa algo muy interesante que es... hagamos otra vez todo el camino. Hagamos otra vez todo. Entonces, agarramos este con peso 3. Este con peso menos 4. Este con peso menos 5 y este con peso menos 2. Hasta ahí llevábamos, creo que era menos 8. Menos 2 menos 4 es menos 6. Menos 5 menos 11. Más 3 menos 8. Listo. Estamos aquí con menos 8. Haciendo toda esta vuelta. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros nadie nos prohíbe volver a hacer esta vuelta. Entonces, si volvemos a hacer esta vuelta, estaríamos haciendo otro menos 11. Y llegamos aquí con menos 19. Y aquí podríamos ir para acá. Menos 19 más 3. Uy, me huye. Menos 16. Y listo, este sería el camino mínimo. Pero no. Porque nosotros con este menos 19 podemos volver a hacer otra vuelta. Y nos daría otro menos 11. Que eso nos daría menos 30 y así. Creo que ya se va entendiendo qué pasa en este grafo. Podemos quedarnos infinitamente hallando un camino más óptimo. Eso va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para hallar un camino más óptimo. Para este tipo de grafos, el algoritmo de Dijkstra es O de infinito. O de no va a terminar nunca. Eso les va a dar tiempo límite excedido. Para que vean que no les estoy mintiendo, podemos escribirlo acá rapidito. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Uy, ahí es que justo no, esto no lo ensayé. Pero sí, estoy casi seguro que debería quedarse ejecutando infinitamente. Entonces, y si todavía no se jode. Aquí. Listo. Entonces, hay 5 nodos. Bueno, aquí ya no necesitamos el indexado. Hay que restar 1. Porque ya todos están en 0. Ya están indexados en 0. Entonces hay 5 nodos y hay 1, 2, 3, 4, 5 aristas también.
Entonces, de 0 a 1 con peso 3. De 1 a 4 con peso 3. De 1 a 2 con peso menos 4. De 2 a 3 con peso menos 5. Y de 3 a 1 con peso menos 2. Listo. Si lo escribí bien. Ahí estoy ejecutando. Y como ven, no he imprimido nada. Sigue ejecutando, no he terminado de ejecutar. Ahí se ha quedado. Entonces sí, eso se va a quedar ejecutando infinitamente. Y entonces sí, como ven, ya ahí. Créanme que si eso lo dejo ahí, eso no va a terminar nunca. Vamos a detenerlo por nuestra cuenta. Control C. Entonces sí. En conclusión. Vamos a escribir acá. Distra solo se puede usar en grafos que no tienen ciclos negativos. Esto guárdenselo en la cabeza. Muchos problemas a nosotros nos garantizan que no hay ciclos negativos ni nada, cosas exóticas. Y ya si nos dicen eso, sabemos que podemos usar Distra. Ahora, en este problema, ni siquiera hay aristas con pesos negativos. Por lo tanto, ya sabemos que eso no puede ocurrir. Entonces, ustedes me dirán, ¿y para esto qué hacemos? Si el camino es infinito, no hay nada definido, el camino mínimo. Para eso hay algunos algoritmos que detectan que es infinito y no se siguen ejecutando. Que no lo vamos a ver aquí, pero se llama Bellman-Ford, es bueno para eso, se puede usar para eso. Y también algoritmos, esto no lo sé escribir, creo que era así. Freud-Warshall. Estos dos algoritmos son algoritmos de grafos diferentes a Distra, pero también tienen esos enfoques de caminos mínimos, tienen otras complejidades, otros propósitos, pero sí, no lo podemos ver aquí. Ahora, después de esa aclaración, con Distra como tal, ya esto es todo lo que les puedo decir en cuanto al algoritmo. Entonces ahora vamos a pasar a ver aplicaciones o cosas que podemos realizar. Vamos para este problema. Tú tienes un grafo con pesos no dirigidos. Los vértices son numerados de 1 a n. Tu tarea es buscar el shortcut, o sea, el camino mínimo entre el vértice 1 y el vértice n. Y ustedes dirán, pero eso no es lo mismo que antes. Y en esencia sí es lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa? A nosotros acá, soltándonos de una vez al output, nos dicen, escribe solamente el entero menos 1 en caso de que no haya un camino. Y escribe el shortcut path en caso contrario. Si hay varias soluciones, se imprime cualquiera de ellas. Entonces, acá no tenemos que imprimir el valor del camino mínimo. Tenemos que imprimir cuál es el camino mínimo. Porque acá el camino mínimo, en este grafo que vimos en el problema anterior, era este. De 1 a 3 con peso 2 y de 3 a 2 con peso 3 y nos da 5. Entonces el camino mínimo es 1, 3, 2. Pero solamente nos pedían imprimir valores. Acá tenemos que imprimir cuál es el camino. Entonces esto lo podemos hacer. Con el algoritmo de Dijkstra, nosotros tenemos que guardar quién es nuestro padre. ¿Cómo así que quién es nuestro padre? Esto ya está todo rayado. Esperen, rey. Por algunas cositas. Listo. Veamos bien cómo es eso de nuestro padre. Si nosotros partimos del vértice 1 y al actualizar acá el vértice 3 encontramos un camino más óptimo que viene del vértice 1, ¿qué hacemos? Podemos hacer que el padre de 3 es igual a 2. ¿Por qué? Porque el camino mínimo que tenemos guardado actualmente, que llega a 3, viene de 1. Ahora lo mismo acá.
Nosotros vimos que el camino 5 de valor 5 para llegar a 2 venía desde 3, tomando esta arista. Al nosotros hacer esta actualización, hacemos eso mismo. Hacemos que el padre de 2 sea igual a 3. Entonces, quedamos por acá. Resolvamos este problema. Guardando nuestro. Solamente necesitamos crear un vector. Vamos a llamarlo parent también. De tamaño n. Vamos a ponerle -1. Que si es -1 significa que no tengo padre. Al inicio todos son -1 porque nadie tiene padre. Ahora si vamos acá al algoritmo de Dijkstra, cada vez que hacemos una actualización, o sea, encontramos un camino mínimo, hacemos que el padre de v sea igual a u. Y aquí lo vamos a ir guardando siempre. Claro, tenemos que pasar el vector. Recuerden siempre pasar por referencia para que sea más rápido. Listo. El padre de v es igual a u. Ahora, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Vamos a este mismo ejemplo. Nos quedaría que el padre de 1 es -1 porque no tiene padre. Como yo parto de ahí, yo no vengo de ningún vértice. Ese queda siendo -1. Vamos a ver esto. El padre de 3 es 1, porque el camino mínimo de 3 viene desde 1. Y lo mismo para el otro. El parent de 2 es 3. Ahora, ¿cómo podemos reconstruir el camino? Si a nosotros nos dicen que tenemos que llegar hasta 2, ¿qué podemos hacer? Creémonos una variable. Voy a ir borrando cosas porque hay muchas cosas por aquí. Listo. Tengamos una variable, vamos a llamarla, no sé. Bueno, yo uso mucho actual. Actualmente estamos parados. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Actualmente estamos parados en nuestro vértice destino, que acá estamos suponiendo que es 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Preguntamos si parent de actual es diferente de -1, significa que tiene padre. ¿Qué hacemos? Esperemos esto. ¿Qué hacemos? Actualizamos que actual va a ser igual a mi padre. Entonces la variable actual, que era 2, ahora va a empezar a ser 3. Entonces actual primero era igual a 2, después va a ser igual a 3. Y esto se va a hacer varias veces. O sea, en realidad necesitamos, aquí se lo mostré con 1, pero ya generalizando, necesitamos un while. Bueno, aquí sería mientras, esto lo podemos cambiar porque nos garantizan, bueno, no nos garantiza que existe un camino, pero podemos hacer esto. Si actual es igual a s, siendo s nuestro nodo de inicio, o sea que en este caso es 1, y aquí podemos parar porque ya sabemos que estamos a donde llegamos, perdón, desde nuestro inicio. Entonces actual va a ser acá 3. Y ahora, ¿qué pasa? El padre de 3 es 1. Entonces actual va a pasar a ser igual a 1. Y ahí terminamos. Entonces el camino mínimo es de 1, 3 y 2. Simplemente nos vamos guardando en un vector. Vamos a verlo en código. Esto era así. Listo. Ahora, creamos nuestra variable actual, que va a ser n. Vamos a hacerle zoom otra vez. Vamos ahora hacia este problema.
de 1 a n. Entonces, ¿cuál es el último? Es n. ¿Y qué hacemos? Mientras actual sea diferente de... Uy. Vamos a ingresar en 0. Listo. Entonces, el actual va a ser n-1. ¿Por qué? Sí, menos 1. Porque sé que es n, si le hacemos en 0 va a pasar a ser n-1. Entonces, mientras actual sea diferente de 0, porque 0 es nuestro inicio. Y nos dicen que lo iniciamos desde 1. Listo. ¿Y qué hacemos? Vamos a crear aquí nuestro vector. Vamos a llamarlo path. Entonces hacemos path.pushback actual. Y actual va a ser igual a su padre. Entonces, y ya ahí quedaría. Bueno, veamos que dice el mismo formato de antes. La primera línea tiene enteros. Bueno, aquí no quedaría, aquí faltan unas cositas, pero veamos primero esto. N y M, donde N es el número de vértices y M el número de aristas. Bien, N y M. Siguiendo de M líneas, conteniendo solamente una arista, cada una de las formas A, I, B, I, W. Entonces sí, la misma forma. Ah, bueno, es un directo, o sea, no dirigido. O sea, van en sentido doble. Van desde B hasta A. No solamente van desde A hasta B, sino que también van desde B hasta A. Entonces, si es posible que el grafo... Ah, bueno, es posible que el grafo tenga loops, o sea que tenga ciclos y aristas múltiples entre pares de vértices. Eso no importa ahora mismo. ¿O sí? No, eso ya no importa. Ahora, escribe -1 si no existe el camino. ¿Cómo podemos verificar que no existe el camino? Ya usamos nuestro algoritmo de Dijkstra. Recuerden que acá en el algoritmo de Dijkstra se inicializan con infinito todos los vértices. Bueno, ¿qué significa eso? Si la distancia a n-1 quedó siendo infinito, significa que no hay ningún camino. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer que retorne este vector distancia. Ya no vamos a imprimir, sino que vamos a retornar en nuestro vector de distancia. ¿Cómo queda nuestro vector de distancia? Y vamos a guardarlo acá. Y vamos a llamarlo también dis. Entonces, si queda siendo infinito, imprimimos -1. Porque acá nos dicen, si no existe camino, imprime -1. Ahora, en caso contrario... Ah, bueno, y aquí retornamos el programa. El main. Hacemos un return 0 y ahí no se ejecuta todo lo de abajo. Y si hay camino, hay que decir cuál es el camino. Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Qué pasa si yo imprimo el path como lo tengo actualmente? Es siempre poner ln, es buena práctica. Listo, pongamos esto. Me está imprimiendo 3, 2 y 4. Bueno, primero, veamos algo. No está el 1. A nosotros nos decían que partimos desde 1 y no está el 1. Ah, bueno, acá lo tenemos que imprimir como +1 por los indexados. Recuerden que acá partimos de 0, pero lo tenemos que imprimir indexando desde 1. Entonces tenemos que sumar 1. Y ahora sí. Bueno. Primero, podemos notar dos cosas. Estamos imprimiendo un camino donde no está el 1. ¿Por qué? Por este while. Cuando el actual ya era 0, ya no entró al while, entonces no se añadió path. Entonces tenemos que añadirlo al final. Listo. Imprimamos. Ahora, segunda consideración. Está al revés.
Porque nosotros, nuestra lógica, partimos desde el final y llegamos hasta el inicio. Pero nosotros tenemos que imprimir el camino desde el inicio hasta el final. Entonces hacemos un reverse. En C++ es así. Uy, iba a escribir. Entonces pad.begin y pad.end. Y ahí nos dio 1435. 1435. Veamos este caso. Y al parecer también imprimió 1435. Enviemos nuestro código. A ver si pasa. Running on test 1. Test 5. 27. 29. Accepted. Fue menos óptimo que el de antes. 2023, yo quise en 2023. Bueno, también es un algoritmo de Dijkstra, así que sí, no sé. Bueno, como ven, dio accepted. Entonces, no es cháchara lo que les estaba diciendo, no es parla, no es mentira, de cómo reconstruir el camino. Entonces, esa es una forma de reconstruir el camino óptimo. Cuando no nos piden el valor, sino que nos piden cuál es el camino óptimo. Bueno, ¿qué otra aplicación tenía yo? Bueno, sigue este problema, pero les voy a explicar, antes de explicar este problema, pasemos a algo acá, a nuestra pizarra virtual. Y ¿qué quería yo? Esto quiero yo. Bueno, recapitulemos algunas cosas. Vamos a escribirlo por acá. Primero, en Dijkstra, ¿qué nos da? El camino mínimo. Bueno, vamos a escribirlo en camino mínimo desde un vértice hasta todos los demás. ¿Cómo vivimos en este problema? El algoritmo de Dijkstra, vamos a nuestro código que había enviado acá, parte desde un solo inicio y nos da la distancia óptima, el camino óptimo a todos los demás. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos piden esto? Camino mínimo desde todos los nodos a un vértice de origen. Camino mínimo desde todos los nodos hasta un vértice de origen. Vamos para este grafo de acá. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Supongamos que a nosotros nos dan desde vértice de destino. Uy. Espera. En realidad, ¿qué quería decir? Desde un vértice de destino. ¿Por qué no escribe? Desde un vértice de destino. Bueno. Aquí tenemos un grafo dirigido. Queremos todos los caminos mínimos que vayan desde todos los nodos, o sea, de de todos, y que lleguen hasta un vértice de destino, que es el que está marcado con rojo. Entonces, veamos. Desde 0, ¿cuál es el camino mínimo? Está 5, 6, 11 y está 2, 4. Entonces vamos a ponerlo aquí. 2, 4, 6. Supongo yo que es el mínimo, viéndolo hacia abajo. Desde 1 es 1 más 3, 4. Vamos a ponerlo aquí 4. 1 y 3, este de aquí. Desde 2, 4 es el único que hay.
Desde el vértice 4 es 3. Y desde... Bueno, desde 3 es 0 porque es el destino que queremos. Listo, ¿cómo podemos hacer esto? Una forma de hacerlo sería... sigamos con este mismo formato. Nos dan las aristas, los vértices, perdón. La cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Creamos el grafo y nos dan las aristas. Dirigido. Esto es un grafo dirigido. O sea, solo se agregan en una dirección. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos pararnos en cada vértice. Vamos a hacer un for para pararnos en cada vértice. Y podemos hacer que cada vértice sea un destino, un origen, un inicio del algoritmo de Dijkstra. Entonces sacamos el vector. Recuerden, el algoritmo de Dijkstra ahora nos retorna un vector de distancias y llamamos el algoritmo, que sería adjunto. Bueno, los padres no los necesitamos para este problema. Vamos a eliminarlos. Afuera. Y listo. Llamamos desde i, desde el nodo i. Bueno, acá vamos a recibir otra variable. Vamos a llamarlo t, el target, el destino que queremos llegar. ¿Y qué podemos hacer? Imprimir distancia al objetivo, a la variable que queremos llegar. Bueno, escribamos este grafo en el input. Bueno, acá ya está son 0. Entonces aquí hay 5 nodos y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Si no conté mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Bueno, lo mismo, 5 nodos, 6 aristas. Van de 0 a 1 con peso 5. De 0 a 2 con peso 2. De 2 a 3 con peso 4. 2 a 3 con peso 4. 1 a 4 con peso 1. 1 a 3 con peso 6. Y este de acá 4 a 3 con peso 3. Imprimamos este código. Bueno. Y yo dije que también vamos a poner la variable de destino, que es el nodo 3. Lo recibimos aquí. Cantidad de vértices, cantidad de aristas y el nodo destino. Después recibimos las m aristas. Bueno. Entonces. Primero se itera el for desde 0. Entonces, la distancia desde 0 hasta el nodo objetivo es 6. Que es justamente el 6 de acá. Después seguirá el vértice 1. Desde el vértice 1 la distancia es 4. O sea, este 4 que tenemos aquí. Desde el vértice 2 es 4. Desde el vértice 0, desde el vértice 3 es 0 porque era ya el objetivo. Y el vértice 4 es 3. Esto es correcto. ¿Cuál es la complejidad algorítmica de hacer esto? O de n, porque está este n de aquí, este for. Vamos a escribirlo mejor. O de n. Vamos a hacer zoom. Por la complejidad del algoritmo de Dijkstra, que es n más m por log n. Como esta complejidad es muy ineficiente si nos da un n de 10 a la 5. Porque haría 10 a la 5 por otro 10 a la 5 por acá, eso haría 10 a la 10 y eso no da en tiempo. Entonces hay una forma más eficiente de hacerlo. ¿Cómo?
procedamos a esto de acá. Este grafo de aquí es el mismo del de acá, pero podemos notar algo. Las aristas van en sentido contrario. Vamos a guardar en sentido contrario las aristas. ¿Y qué podemos hacer aquí? Tirar un solo distra desde el nodo de destino. Y si tiramos el distra desde el nodo al revés, vamos por acá, vamos por acá y diríamos que llegamos acá con nodo 11, con vértice 11, con distancia 11. O podemos ir aquí y acá y ese sería camino mínimo, 4 y 2, 6. Entonces podemos hacer un solo algoritmo de Dijkstra y aquí nos darían todos los valores necesarios. 4, 4, 3 y este daría 0. Sin necesidad de hacer este for. Como ven, este for ya no lo necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Guardar las aristas al revés. Si antes iban de A a B, ahora van a ir de B hasta A. Y hacemos un solo paso del algoritmo. Pasándole el grafo al revés y nuestro nodo de destino. Y ya al imprimir lo que nos dio el vector del algoritmo de Dijkstra, nos debería dar esto mismo, 64403. 64403. Y esto le puedo garantizar que es una solución correcta. Poner el grafo al revés. Entonces, ¿en qué complejidad? Esto lo podemos resolver con el algoritmo de Dijkstra estándar. Camino mínimo desde un vértice hasta todos los demás, que es el algoritmo de Dijkstra estándar. Eso se hace en O de n más m, la complejidad del algoritmo de Dijkstra que les dije antes. Ahora, el que estábamos resolviendo ahora, que es camino mínimo desde todos los nodos a un vértice de destino, es la misma complejidad porque solo estamos haciendo una pasada del algoritmo de Dijkstra, un solo llamado. Entonces es lo mismo. Usando el truco de guardar el grafo al revés. Eso es un truco que hemos usado mucho. En mi equipo lo hemos usado demasiado para muchas competencias que hemos simulado y que hemos participado. Entonces si le estoy enseñando las aplicaciones como que en orden de importancia que yo considero. Primero la de reconstruir el camino. No lo noto aquí. Lo primero era esto, que es el algoritmo de Dijkstra estándar. Después les mostré cómo reconstruir el camino mínimo. Y ahora está aquí. Que es el camino mínimo desde todos los nodos a un vértice de destino. Listo. A ver. Bueno. ¿Será que les explico este problema? Sí, vamos a explicarlo. O no sé. Si es mejor que le piensen ustedes. No sé qué puedo hacer aquí. Vamos a explicárselos. Bueno. Tu tarea es buscar un precio mínimo, una ruta o de vuelo de precio mínimo de Sirjala a Metsala. No sé cómo carajo se pronuncian, pero bueno. Eso es como finlandés, noruego, un país por allá nórdico. Listo. Ahora, tú tienes un cupón de descuento que al usarlo tú puedes tener la mitad del precio de cualquier vuelo durante la ruta. Sin embargo, tú solo puedes usar el cupón una sola vez. Cuando tú usas el descuento del cupón para un vuelo cuyo precio es X, el precio empieza a ser X sobre 2 piso, función piso. Entonces, ¿qué nos dan?
La primera línea contiene dos enteros, n y m, el número de ciudades y las conexiones de los vuelos. Las ciudades son de 1 a n, la ciudad 1 es Yala y la ciudad n es Mersala. Como ven acá ya nos dan un inicio y nos dan un final. No como el problema de acá del Distra estándar que era desde un inicio a todas las ciudades. Acá ya nos dan un inicio y nos dan un final. Aquí nos dan las aristas, es unidireccional, o sea, es dirigido. Puedes asumir que siempre hay un camino. ¿Y qué nos dice el output? El precio de la ruta más barata. Esto es la ruta más barata. Entonces, acá nos da un grafo que yo, si no recuerdo mal, yo lo dibujé antes para ahorrar tiempo. ¿Dónde hubiera dibujado eso? Creo que era este. De 1 a 2 con distancia 3. De 2 a 3 con distancia 1. Sí, 2 a 3 con distancia 1. 1 a 3 con distancia 7. Y sí, es este. 2 a 1 con distancia 5. Listo. Este es el grafo. Ahora, recapitulemos el problema. Se puede ver como un camino mínimo, un problema de camino mínimo estándar, de un solo origen a un solo destino. Pero ¿qué pasa? Hay una dinámica, hay una operación que podemos realizar que es en un vuelo dividirlo por la mitad. Si tiene costo x, va a pasar a tener x sobre 2, función piso, solo una vez. Por ejemplo, acá podemos tomar este camino de 1 a 3. Tendría distancia 7, pero aquí podemos usar el cupón y nos quedaría 7 sobre 2, que es 3. Ahora veamos si ese es el camino mínimo. No lo es, porque nos dicen que hay uno con distancia 2. Entonces veamos. Tomamos aquí y tomamos acá. Así tal cual tendría distancia 3 más 1, 4. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos usar el cupón. Entonces ya no va a tener 3, sino que va a tener 1. Porque lo dividimos sobre la mitad con función piso. O sea, 3 sobre 2 piso. 1. Y recuerden, solo se puede usar una vez. Y acá con peso 1. Entonces 1 más 1 nos da que llegamos con distancia 2. Entonces, este algoritmo no se puede hacer con el algoritmo de Dijkstra común estándar sin ninguna modificación por esta dinámica de aquí de un cupón de descuento. ¿Cómo lo podemos resolver? De un momentico. Un momentico, toma agua.
Volví. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Nosotros podemos... eh, voy a dibujar un grafo por acá rapidito. Que sería, no sé, algo así. Dirigido. Uy, algo así. Listo. No voy a ponerles números por ahora, pero todas tienen pesos. Vamos a ponerle, no sé, a estos dos, no sé, 7, acá 2, 3, acá vamos a ponerle, no sé, 10, acá vamos a ponerle 1, 2, 2. Listo. Este es el nodo de inicio, desde donde partimos. Yo siempre lo llamo S, no sé de dónde me vino esa manía, pero sí, creo que de start. Y T de target, supongo. Sí. Ah, bueno, pero primero, ¿me están escuchando? Yo supongo que sí. Sí, yo creo que me están escuchando. Listo. Ahora, analicemos por aristas. Analicemos esta lista de aquí. Si yo quiero hacer el descuento, aplicar el cupón de descuento aquí, puedo hacer que tenga peso 5. Y ahora, ¿cómo quedaría el valor del camino mínimo? Sería el camino mínimo desde este nodo hasta el inicio, que en este caso es 5, este de aquí. Y el camino mínimo desde este nodo hasta el final, que sería este de acá, 1. Entonces, si de aquí a acá llegamos con distancia 5 y de aquí a acá llegamos con distancia 1, entonces solamente nos quedaría conectar estos dos vértices. Y los conectamos usando el cupón. Entonces nos quedaría 5 más 1 más 5. Eso da 11. Y eso lo podemos hacer fijando cada arista. Si yo fijo esta arista de aquí, podemos aplicar la misma lógica. Desde este nodo, desde el inicio hasta este nodo, sacamos el camino mínimo. Y desde este nodo hasta el final, sacamos el camino mínimo. Y ya solamente sumamos el valor de este arista usando el cupón. Que usando el cupón quedaría 1. Ahora, necesitamos dos cosas. El camino mínimo desde ese hasta este nodo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Es el algoritmo de Dijkstra, claramente. Un camino mínimo desde un inicio hasta un nodo. Ahora, necesitamos también el camino desde un nodo hasta un destino. Desde un nodo hasta un destino. Eso también lo sabemos hacer, que es la aplicación que les dije antes, que es camino mínimo desde todos los nodos a un vértice de destino. Entonces, este lo sabemos hacer. ¿Cómo? Usando el algoritmo de Dijkstra normal. Este lo sabemos hacer desde un nodo hasta un destino. ¿Cómo? Con el truco de guardar el grafo al revés. Y ya solamente teniendo precalculados estos dos valores, sería aplicar el descuento en una arista. Vamos al código. Por el tiempo que queda, yo creo que más fácil les muestro. O bueno, no lo probamos, creo que se me da el tiempo para mostrarles las cosas que tenía. Bueno, codiemos el problema. N y M. Recibimos N y M. Este te va para afuera. Recibimos las aristas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a necesitar dos grafos. Porque necesitamos
resolver el problema desde un destino, digo, desde un inicio a todos los nodos, eso es el grafo normal, sin cambiar el sentido de las aristas. Y necesitamos otro, que es para resolver desde todos los nodos al destino, que ese sería al revés. Y usamos el algoritmo de Dijkstra dos veces. Distancia 1, que sería, le pasamos el grafo 1 y le pasamos el inicio, que el inicio es 0. Si indexamos en 0. Que recuerden, el problema nos decía que el inicio es 1. Y lo mismo, pero al revés. Y esta vez es desde el destino, que es n-1. Ahora, para la ejecución del algoritmo, nosotros nos parábamos en todas las aristas. Entonces necesitábamos guardar las aristas. Vamos a guardarlas aquí de esta forma. En i,3 y sí, las aristas. Vamos a hacerles tamaño. Y sí, edges de i a b, c. Y acá vamos a recorrerlos. Auto a b, c. Recorremos todas las aristas. Acá vamos a hacer la variable. Vamos a decir que el camino mínimo es infinito por ahora. Creo que acá no tenía nada, ¿no? Sí. Este es el distro estándar normal. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Es la distancia desde el inicio hasta el nodo A. Porque la lista va siendo este el nodo A. Y este siendo el nodo B. Y esto es C. Entonces necesitamos que ans, mínimo de ans, la respuesta actual, el mínimo entre la respuesta actual y la distancia desde 1 hasta A, más C sobre 2. Esto vamos a ponerlo en un long, vamos a separarlo, más la distancia desde B hasta el destino. Pero ¿qué pasa? También necesitamos verlo en la otra dirección. Desde B hasta A. Porque nosotros no sabemos cuál es el sentido. O sea, nosotros no sabemos si es más cerca ir desde S hasta A o ir desde T hasta A. Entonces, vamos a poner azul. Puede pasar que no sea este de aquí de S a A y de B a T, sino que puede haber que sea más óptimo desde S a B, pasamos a C y vamos de A a T. Por eso tenemos que probar ambos. Ambas formas tenemos que probarlas. Y aquí nos quedaría el problema resuelto. O eso creo. Creo que no me falta nada. Ok, error, genial. Esto es tamaño M. Nos dio 2. Bueno, enviemos este código, esperemos que acepte. Ransomware, excelente. ¿Qué tendrá mal? A ver.
El distra, ¿será que yo le he movido algo? Yo creo que no. Está todo en un long. A ver, hagamos un poquito de trampita, hagamos el caso. Nos dio menos de lo que debería dar. Mm, ¿Qué estará pasando aquí? A ver, ¿será que me falta algún detalle? ¿Se me olvidó algún detalle? De 1 a n, A, B y C, unidireccional, entero. Puedes asumir que siempre es posible imprimir la ruta más barata. No, ni idea qué carajo estará pasando aquí. Ven, yo veo el problema, el código que me había dado antes. Ah, ya. Creo que ya sé qué pasa. Sí, sí. Un error de interpretación. Bueno, sí, creo que ya sé qué puede ser. Em, yo les dije esto de que había que hacer esta comprobación de azul, de ir de aquí a acá, tomar esta lista y ir acá. Pero eso sería si el problema fuera bidireccional. O sea, nosotros no podemos ir de S a B y después ir de B a A. Porque esta lista tiene un sentido. Esta lista solamente va de A a B. Entonces no podemos ir de B a A. Esto sería la solución de Arias Setter si fuera un problema bidireccional. Pero es unidireccional, es dirigido. La lista solo puede ir desde A hasta B. Enviemos esto. Y ahí sí acepto. Sí, era eso. Si era eliminar la otra línea. Bueno. Pasemos a otra aplicación. Que para mí es la más importante. No la dije primero, pero es la más importante en realidad. Esta sería la penúltima aplicación que tengo para hoy. Capaz por tema de tiempo sea la última, porque quiero que se entienda muy bien, porque es la más importante, la que más se ha usado en mi experiencia. Entonces, distra con estados. Ya les voy a explicar bien qué es esto de distra con estados. Primero vamos a este problema. Tú tienes el dado de un grafo con n vértices y m aristas. La y arista es dirigida desde el vértice UI hasta el vértice VI. Inicialmente tú estás en el vértice 1. Tú quieres repetir las siguientes operaciones hasta que tú alcances el vértice n.
eh, puedes realizar una de las operaciones que están acá abajo, que es moverse desde una arista. Usar una arista del vértice en el que estamos actualmente. Tiene costo 1. Usar una arista tiene costo 1. Más precisamente, si tú estás en el vértice V, selecciona un vértice U tal que haya una arista dirigida desde V hasta U y te mueves a U. Básicamente, las aristas tienen peso 1. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, acá está la operación que es lo interesante, que no es un problema de grafos normal, que es que tú puedes reversar las direcciones de todas las aristas. Esto incurre un costo de X. Más precisamente, bueno, creo que gráficamente se ve mejor. Creo que acá hay un ejemplo. En este input nos da este grafo. Hay que hallar un camino mínimo. Bueno, primero, hay que hallar un camino mínimo desde U hasta N. Con una condición. Las aristas tienen peso 1. Aquí no está escrito, pero tienen peso 1. Se infiere que es peso 1. Por esto de acá. Que usar la arista incurre un costo de 1. Pero hay una operación que es reversar el sentido de las aristas. Creo que puedo copiar esta imagen. Uy, se me olvidó mostrar esto. Ahora lo muestro. Vámonos por acá bien lejos, que nada nos moleste, nada nos interrumpa. Hay una operación que es reversar el sentido de las aristas. Todas van a ir en sentido contrario. Todas, absolutamente todas, al hacer esta operación. Esta operación tiene costo X. Tiene un costo de X esta operación. Entonces, esas son las dos operaciones que existen. Moverse, o sea, yo me puedo mover de aquí para acá. Después de aquí para acá. Pero después puedo usar... bueno, de aquí a acá, vamos a dejarlo así. Hasta ahora tengo costo 1. ¿Por qué? Solo usé una arista normal que tiene costo 1. Ahora yo puedo sumar costo X usando la operación de regresar todas las aristas. Y ya después puedo navegar esta arista con 1. Uy. Entonces llego acá con 1 más X más 1. En el problema X es una constante. X nos lo dan. X va hasta 10 a la 9. En este caso, X es 5. Entonces estaríamos llegando con costo 6. No, 7. 5 más 2, 7. Estaríamos llegando con costo 7. El problema nos dice que el camino mínimo es 4. Y creo que acá nos dicen cuál es. Es ir de 1 a 2. Vamos a hacerlo acá en la pizarra paso a paso. Ir de 1 a 2. Llegamos con costo 1. Después vamos de 4. Vamos a 4 con costo 1. O sea, hasta ahora llevamos costo 2. Después vamos a 3 con costo 1. Hasta ahora llevamos 3. Bueno, aquí no usamos la operación. Agarré un ejemplo malo. Acá. Ah, pero para este no dieron dibujo. 1, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 5, 4, 3. Ah, bueno, es el mismo grafo. Este es el mismo grafo, pero el X tiene costo de 1. O sea, lo que es el X, el costo de hacer los reverse, tiene costo 1. Bueno, entonces, acá el camino mínimo sería el que yo dije antes. Que es, voy de aquí para acá con costo 1.
¿Qué puede hacer? Hacer la aplicación de reversar. Entonces, todas las aristas del grafo van a estar en camino contrario. Entonces, sumé un X a mi respuesta. Después me muevo para acá, porque reversé la arista. Entonces, puedo llegar sumándole un 1. Entonces, el costo total quedaría 1 más X más 1. Pero como X es 1, nos quedaría 3. Entonces el camino mínimo para llegar a 5 es 3. Pero yo creo que ya se entendió el problema. No sé, pongan aplausos si entendieron el problema. Un solo aplausito, me quedo conforme. Si ya lo expliqué bien. Creo que ya lo expliqué bien. Listo, ahora. Vamos a lo que para mí es lo más importante de Distra. En el caso de Distra, que es Distra con estados. ¿Cómo así que estados? Bueno, acá podemos ver que nosotros tenemos dos formas de tener el grafo. Las aristas normales y las aristas contrarias, con reversadas. Es como si tuviéramos dos grafos a la vez. Existen dos estados del grafo, de ahí viene la palabra estado. Vamos a llamarlo, yo voy a llamarlo así, que es el estado 0, que es aristas normales, o el estado 1, que es aristas reversadas. Entonces, usando estos estados, nosotros podemos aprovechar algo. Tenemos dos formas de llegar a un nodo. Uy, ¿qué hice yo aquí? No es lo mismo llegar a 2 con las aristas normales, o sea, con el estado 0, que llegar a 2, por ejemplo, si hubiéramos llegado hasta acá, con las aristas reversadas, o sea, el estado 1. Entonces, aquí procedemos a hacer un Distra con estados, que es, nosotros siempre calculamos la distancia a un vértice, a un nodo. Acá nos interesa tener otra condición, otra variable, otra cosa que cambie el problema, que es, podemos llegar con estado de 0 o con estado de 1. Pudimos haber llegado con aristas 0 o con aristas 1, con aristas normales o aristas reversadas. Creo que ya me estoy repitiendo mucho, creo que ya más o menos se entiende cómo va la cosa. Entonces podemos llegar así, o podemos llegar a un vértice con 1. Son dos cosas completamente diferentes. Porque, claro, incluiría otros costos, incluiría otras aristas y así. Entonces, el grafo inicia normal. Entonces vamos a hacer la iteración de Dijkstra en este algoritmo. O sea, el grafo inicia en estado 0. Algoritmo de Dijkstra. Yo creo que lo voy a ir haciendo con el código de una vez por el tiempo. Listo, ahora. Les dije que vamos a guardar dos cosas. Ya no solamente vamos a guardar un vector plano de vértices. Vamos a guardar un vector de estados. Es un vector 2×2. Tiene. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo al revés. Esto es, bueno, esto ya es recomendación personal. Aquí, como lo tengo, es n×2 la matriz. Pero siempre es más eficiente hacer 2×n. Siempre es más eficiente, según nuestra experiencia como equipo que hemos tenido. Esto es importante. Es más eficiente poner el estado de menor tamaño de primero. Entonces vamos a poner que tiene tamaño 2 y que cada uno tiene de tamaño n. Todos con infinito. Listo. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estoy creando esto. Distancia 0 para todos los v's, para todos los vértices, lo estoy haciendo infinito.
igual que distancia 1. Ah, qué carajos. Pasa esto. Infinito. ¿Por qué se está alargando así? Y de forma 1 también es infinito. Esto es como el algoritmo de Dijkstra normal, porque es literalmente el algoritmo de Dijkstra. Solo que con algunas implicaciones que es las que les voy mostrando. Todo va a infinito. Ahora, ¿cuál no va en infinito? El de el inicio. Nosotros partimos, acá nos dicen que el grafo inicia con las aristas normales. Creo que por acá lo decía. Y si no lo dice, creo que también se intuye, perdón. Bueno, yo creo que sí lo decían por ahí, pero ahora mismo no lo encuentro, pero sí. Le garantizo que iniciamos con las aristas normales. O sea, iniciamos en estado cero. Recuerden, estado cero son las aristas normales. Entonces, nuestro caso base del Dijkstra, si antes siempre desde el nodo de inicio le poníamos cero, ahora nuestro estado inicial, ahora aquí no vamos a llamar nuestro nodo de inicio, vamos a hacer nuestro estado inicial. Nuestro estado inicial va a ser llegar con grafo 0 al vértice 0, digo al vértice de inicio con valor 0. Listo, ahora en nuestras priority queues necesitamos guardar distancia. Vamos a escribir, vamos a hacer todo más rápido. Distancia y nodos o vértice. Así lo guardamos en el algoritmo de Dijkstra normal. Pero aquí necesitamos también guardar el estado de el grafo. El estado de nuestro grafo. Bueno, yo creo que posemos el lista por ahora. Recibamos primero las entradas. Creo que era mejor partir por ahí. NMX. NMX. Y NMX. Creo el grafo. El grafo va con... Sí. Listo. Recibimos las aristas. Las aristas eran hasta M, sí. Y AP. Entonces, ¿cómo la voy a guardar yo? La voy a guardar con... que son de dos tipos. Vamos a poner aquí de pares. Porque tenemos dos estados del grafo. Vamos a indexar en 0. El estado 0, o sea, vamos a ponerle una etiqueta de 0 al el grafo normal. Pero al grafo reversado ya sabemos que lo estamos llamando estado 1. Bueno, ya con esto, listo. Ahora sí, continuemos con el Dijkstra. Bueno, tenemos que guardar estas tres cosas en nuestra priority queue. Porque antes guardábamos solamente distancia y vértice. En nuestra priority queue siempre guardamos estas cosas. La distancia, si antes guardábamos la distancia y vértice, ahora vamos a guardar la distancia y todos nuestros estados. Si tuviéramos un problema donde tuviéramos otro estado, tendríamos que guardar 4 cosas en total. Las 3 cosas del estado y la distancia. Entonces aquí sería así. Entonces creemos por acá una estructura. Vamos a llamarla tupla. Que sería la distancia en los long. Y esto puede ir en entero. Esto puede ir incluso en booleano porque es 0, 1. Pero vamos a dejarlo como entero. Y vamos a llamarlo, no sé, tupla 3.
para que vaya corto. Listo. Ahora, entonces, nuestro estado inicial era distancia 0, 0, S. O sea, esto que hicimos acá. Y ahora extraemos distancia, estado y el nodo. Si D, van viendo cómo se va modificando el algoritmo. Es como en el mismo algoritmo, pero simplemente tenemos que ver la lógica de que ahora tenemos algo más. Entonces, si aquí antes hacíamos si la distancia es mayor que distancia U, ahora vamos a ver si D es mayor que esta de aquí, que es lo que agregamos. Y ahora recorremos nuestras aristas, que eran de esta forma. Primero va V, que es el vecino, y W, vamos a llamarlo acá, no sé, tipo. El tipo de arista. Si es tipo 0, o sea normal, o si es tipo 1, o sea reversado. Entonces, tenemos dos formas de actualizar. Una es, que son las dos operaciones. Una es ir de U a V con costo 1, pero otra es ir de V a U, o sea, reversamos, por lo tanto tiene un costo de X más 1, que es el de recorrer la arista, porque recorrer la arista tiene costo 1, y la operación X, que es lo que cuesta reversar, tenemos que pasar acá el valor de X. Vamos a pasarlo en long por seguridad. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a crear nuestra variable W, que es el peso de la arista. Sería, si el tipo de la arista es igual al estado en el que yo estoy, o sea, si yo estoy en estado 0 y mi arista es tipo 0, significa que ya estoy en la dirección que me piden. O sea, puedo usar la arista con costo 1. Y lo mismo si es estado 1 y la arista es de tipo 1. O sea, ya estoy en el estado en el que se reversa. Y ya estoy en una arista que va al revés. Por lo tanto, si ambos son iguales, W es igual a 1. Porque no tengo que hacer cambio. Ahora, en caso contrario, si yo estoy en un estado diferente al tipo de la arista, significa que tengo que hacer la operación de cambio. O sea, costo X más 1. Y aquí estoy haciendo las dos operaciones. Y listo, ¿qué hago? Actualizo. ¿A quién voy a actualizar? Yo voy a ir al tipo de mi arista. Si yo estoy en una arista tipo 0, como está aquí, o tipo 1, como está acá, significa que voy a llegar a 1 con estado 1, si la arista es tipo 1. Pero si la arista es tipo 0, significa que voy a llegar a 2 con estado 0. Entonces, la distancia va a ser el estado va a ser el tipo. V es el vecino, como lo estamos recorriendo acá. Y pregunto igual que en un dista normal. En el dista normal preguntaba esto: si la distancia es mayor que distancia de el actual más el W, que es el peso de la decisión que yo estoy tomando. Si es así, actualizo, como en un dista normal. Y añado a mi priority queue, que sería la distancia sería en tipo V. O ven, es casi lo mismo con dista normal. Ahora, yo que retorno, vamos a retornar un solo valor. A nosotros que nos pedían el valor mínimo para llegar a N, para alcanzar el nodo N. Sí, el mínimo costo requerido total para alcanzar N. Como el indexado estoy haciéndolo en N-1, y en 0 sería N-1. Ahora, tengo que sacar el mínimo entre ambos estados, porque yo pude haber llegado con el grafo de estado 0 y es válido, pero también es válido haber llegado con tipo 1.
Entonces tengo que sacar el mínimo entre ambos. Y ya de ahí creo que ya sería solamente llamar a la función. Y si no salte detalles del enunciado, esto debería dar. Partimos desde cero, pasamos la variable x. Listo. Si no pase rápido, se me olvidó algún detalle del problema, esto debería estar bien. Dio 4. Este debería dar 3. Dio 3. Este debería dar ese número. Bien, dio ese número. Este debería dar 21. Y sí. Enviamos. Bueno, y si no acepte, no sé ya qué hacer, la verdad, porque ya queda poco tiempo. Bueno, está pasando casos. Y dio acepte en 118 milisegundos. Bueno, ahora, la técnica de distra con estados no siempre es así. La magia es que depende de cómo nosotros planteemos el problema y cómo es el problema. O sea, simplemente la técnica es que yo puedo añadir otra cosa, puedo guardarme más información además del vértice en el que yo estoy. Si las constraints del problema dan, puedo hacer hasta 3 o 4, ya depende del problema. Ahora, otro problema de distra con estados pasó en este RPC, en esta competencia. ¿Cuál problema era? Era el problema H. ¿Qué contraseña había puesto yo a esto? Sí. Era el problema H. Que ese lo expliqué en el video de Solving. Está como el penúltimo, sí, entre los últimos está. Esto se resuelve con distra con estados. Es un planteamiento, como estoy diciendo, diferente a esto. Porque la técnica no es que siempre va a ser 0, 1 y así. La técnica es añadir más información para poder resolver mi problema. Entonces, si en el Adsolving yo expliqué este problema, entonces en el video lo pueden ver al final. Fue, si no estoy mal, el penúltimo. Ahora, otra cosa. Este problema que yo expliqué antes de los descuentos también tiene una solución añadiendo un estado. Que es el estado de ya usé el cupón o no he usado el cupón. También puede ser 0, 1. 0, no he usado el cupón. O 1, ya usé el cupón. Entonces puede hacer la transición de yo paso de estado 0 a estado 1 usando el descuento. Ahora, está este problema que ya no me da el tiempo. Igual tenía planteado también no explicarlo todo. Solamente explicarle la clave. Bueno, esta es la última aplicación que se explica rápido. Tranquilos, voy a estar 5 minutos solamente. Que es... Esta la dejé de último también porque en realidad no recuerdo que hayamos hecho muchos problemas con esto, pero lo voy a decir igual. Distra desde múltiples objetivos. Digo, desde múltiples inicios. Vamos a vamos a esta imagen de acá. Listo. Supongamos que a mí me dan este grafo y yo tengo varios inicios. El contexto de este problema es algo así, que estos son como unos CAIs, como estaciones de policía. Y yo tengo que decir desde todos los vértices, que no son estaciones de policía, cuál es la estación de policía más cercana. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí, la estación de policía más cercana sería esta, a distancia 2. Digo, perdón, esta no, son las azules. Sería, supongo que esta, distancia 4. Desde este sería 1, o sea, ¿cuál es la distancia al nodo
más cercano que yo tengo que es marcado. O sea, tengo múltiples inicios. ¿Cómo se resuelve esto? Creo que ya se entiende más o menos. Lo importante primero es que se entienda. No es un solo inicio. Por ejemplo, si fuera el lista normal, por ejemplo, el uno sería el que está marcado, solamente el uno o solamente el 3. Pero aquí está marcado tanto el uno como el 3. Hay múltiples inicios. Pueden ser 4, 5 o hasta n inicios. ¿Cómo se resuelve? Eh, Volvamos al lista normal. Voy a copiarlo rápidamente aquí. Listo. Ahora, voy a borrar. Listo. Este era el lista normal, el de toda la vida. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Como ven, cuando había un solo inicio, yo lo ponía con 0 y lo añadía a la priority queue. Ahora, cuando hay varios inicios, ya no me da tiempo de explicar el detalle, pero basta con hacer esto. Yo en vez de pasar un inicio, voy a pasar todos los inicios. Puedo pasarlo, no sé, en un vector. Y yo simplemente recorrerla acá todos. Y hacer esta misma lógica. Como ven, seriamente poner esto aquí. Sería solamente estas dos cosas. Y yo hago esto con todos los inicios. Y acá en nuestro vector de distancias que retorna al listra, ya nos quedaría lo que nos pide este pequeño problema que les acabo de redactar. Por ejemplo, y aquí nos quedaría el 1, aquí ya nos quedaría el 4, aquí ya nos quedaría, aquí sería 5 por lo que veo hacia ojo, y así. Bueno, aquí quedaría 0 y 0, porque se marcan con ceros. Ahora, puede pasar que capaz el problema nos pide decir la distancia a este más cercana acá. O sea, más cercana a otra estación de policía. También puede pasar. Se lo dejo a pensar. Sería como que ir modificando por aquí. Pero es más o menos la misma lógica. Creo que así rapidito se entendió cómo es la aplicación. Y eso sería todo. Voy a dejar la grabación. O bueno, antes, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Igual sí, la respondo aquí. 1 hora 53 minutos.